Bueno, vamos a continuar. Este ejercicio de respiración que les acabo de sugerir, ahora voy a compartir nuevamente la pantalla, les sugiero háganlo en sus casas todos los días. La clave de esto es la repetición, la generación de un hábito. Si nosotros podemos generar un hábito, entonces vamos a estar bien, nos va a ir muy bien. Después, una vez que generamos el hábito respiratorio, que es como la base para todo, vamos a tener la oportunidad de concentrarnos en otros aspectos, los aspectos paraverbales, los aspectos verbales y los aspectos corporales que están dentro de los paraverbales. Bueno, antes de continuar, antes de continuar, ¿cómo les fue con la práctica? Una o dos personas que me cuenten si hicieron los ejercicios de respiración y si hicieron esa pequeña sugerencia que les di para pronunciar mejor. ¿Algún comentario? Hice el ejercicio de leerlo Ajá, dos o tres veces y bien, me fue bien. Después bueno, lo puse con el lápiz ajá. y lo practiqué en la oficina. Pero bueno, se me reían el rato y después lo tenía que hacer el ejercicio. Pero bien, bien, bien. Pronuncié las palabras, bueno, bien. Hay un efecto muy interesante que esto puede servir para aquellos que están expuestos todo el tiempo a hablar con otras personas, para hacerlo durante un minuto o dos antes de esa exposición, antes de esa reunión. ¿Alguien más quiere contar? Hicieron los ejercicios de respiración. Eh, Mi sugerencia es, por supuesto, aprovechen este tiempo en el que están haciendo el curso. Después no lo van a hacer. Bueno, charlemos de esto, charlemos del discurso. El discurso. El discurso es ese momento que puede ser una exposición, puede ser el que les toque a ustedes estar frente a un grupo grande de personas, o puede ser el discurso también simplemente el hecho de pronto dirigir una pequeña charla de amigos y dar una opinión puntual sobre un tema. El discurso puede ser un momento de examen oral. El discurso puede ser unas palabras en una fiesta de cumpleaños de 15. El discurso puede ser un recuerdo de un pariente, una persona muy querida que acaba de fallecer y en donde lo que hacemos es cerrar ese momento memorable, eh, hacerlo memorable, mejor dicho, a través de las palabras que nosotros podemos dirigir. El discurso puede ser hasta una discusión en la calle porque a alguien se le cruzó. El discurso puede ser cualquier situación en donde lo que tengamos que decir tiene que ser recordado y tiene que tener un efecto persuasivo en la otra persona. Entonces, cuando hablamos del discurso, no nos centremos simplemente en un orador, en alguien que va, en un orador que va a estar frente a 1.000, 1.500 personas, en un político que está dirigiendo una campaña. No, pensemos en cualquier situación cotidiana. Pensemos en que tenemos que llamarle la atención a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestro sobrino sobre un tema en particular. Cualquier situación. Entonces, al hablar del discurso, vamos a hacer una pequeña referencia a algo que surgió en el año 1967. Un investigador, Albert Mehrabian, algunos de ustedes quizás escucharon sobre esto, hay psicólogos acá, él hizo un estudio a nivel emocional. En ese estudio, él descubrió esta regla, por lo menos concluyó con esta regla, la regla del 7-38-55. ¿Qué decía esta regla? Decía esta regla que cuando uno se comunica con otra persona, solamente el 7% corresponde al peso del mensaje que se da. Es decir, el contenido del mensaje representa solo un 7% de la influencia en la comunicación.
y que el tono de voz, es decir, elemento paraverbal, paralingüístico, representa hasta el 38% de la comunicación y el lenguaje corporal representa un 55%. Esta regla de Albert Mehrabian se difundió por todo el mundo y la usaron muchísimas personas para hablar de la importancia de los elementos paraverbales de la comunicación, es decir, los paralingüísticos y el lenguaje corporal. Sin embargo, no es una regla que podemos aplicarlo a todo. ¿Por qué? Porque esto estaba dirigido justamente al lenguaje emocional, al impacto de las emociones en las relaciones. Sin embargo, nuevamente, repito esto, nos da una pauta, nos da una pauta, lo importante que es el lenguaje corporal, lo importante que son los elementos paralingüísticos al momento de comunicarnos. Cuando hablamos de elementos paralingüísticos, estamos hablando de el ritmo, la proyección, el tono, el volumen, la dicción, la forma en la que lo estoy diciendo. Y luego hablaremos del lenguaje corporal. Lo importante que es lo que uno ve en otra persona cuando nos estamos comunicando. Lo importante que son los movimientos o la quietud del comunicador. Entonces, la palabra, tema importantísimo que vamos a abordar más adelante, fíjense nuestro mapa. Tenemos el lenguaje verbal, que es el discurso escrito. Ese discurso escrito lo vamos a abordar en el final, en los últimos encuentros. Y el lenguaje no verbal estamos abordándolo desde el inicio, desde el sábado anterior, este sábado y durante 2 encuentros más. Hoy vamos a meternos muy fuerte en el resto del lenguaje paraverbal y en los próximos encuentros vamos a hablar del lenguaje corporal. Cuando hablamos del lenguaje corporal, hablamos de la kinesia y la proxemia. La kinesia es el cuerpo, el movimiento del cuerpo, y la proxemia es el uso del espacio. Y el lenguaje icónico es muy amplio. Tiene que ver con los colores, la iluminación, los elementos que yo utilizo para darle más fuerza y más poder al mensaje que estoy dando. Entonces, este es nuestro mapa. Este es el camino que vamos a recorrer hasta nuestro último encuentro. Para eso, para hablar de este camino y para meternos en el resto del lenguaje paraverbal o paralingüístico, tenemos que hacer referencia a la elocuencia. La elocuencia es el arte de hablar de modo que conmueva y persuada a los oyentes. Es la fuerza de expresión, eficacia para persuadir y conmover que tienen las palabras, los gestos y los ademanes. Esto es la elocuencia. Tenemos que, con la elocuencia nosotros conmovemos y persuadimos. Ahora, acá un llamado de atención. Conmover. Conmover implica tocar las emociones, pero persuadir implica llevar a la persona a tomar una decisión. Entonces, nosotros estamos acá para perfeccionar, para adquirir algunas herramientas y desarrollar algunas técnicas a través de las herramientas que vamos adquiriendo y poder sí lograr la persuasión, que es como el paso final, es como casi es el fin último de cualquier orador. Imaginémonos charlando con una persona a la que tenemos que instarle que abandone determinada actitud. Tenemos que poder desarrollar determinado discurso, determinada estrategia comunicativa, de forma de que esta persona tome una decisión sobre esas acciones. Y no simplemente se conmueva. Porque yo puedo contarle una historia, por ejemplo, a alguien que es adicto a la bebida. Y le cuento una historia quizás acerca de mi vida y de cómo la bebida me llevó por mal camino. Y me hizo perder esto, me hizo encontrarme con situaciones no deseadas. Entonces, esto que me llevó a mí a una situación, a una debacle de mi vida, puede hacerlo emocionar a esta persona y puede llevarlo a
a decir, ah, la miércoles, qué tristeza lo tuyo. Pero yo tengo que poder llegar con mi capacidad de comunicación a que esta persona cambie, a que esta persona tome otro rumbo en su vida. Entonces tengo que poder persuadirlo. Por supuesto, si nos ponemos a hablar en profundidad de una adicción, hay que ir mucho más allá que simplemente la persuasión, pero es para darles un ejemplo de cómo yo puedo llevar a las personas a través de mi comunicación a que tomen una decisión sobre algo. Esto se ve claramente cuando nos enfrentamos en momentos de campañas políticas. Ahí van a surgir los mejores oradores y los que estén mejores preparados para poder llevarnos a tomar una decisión en favor de determinado político, determinada corriente, determinado partido. Acá es clave poder persuadir y no solo conmover, porque yo puedo hablar muy lindo y me puedo sentir conmovido, pero tengo que llevar a la acción para que el votante vote por mí. Tengo que llevarlo a la acción. Entonces, en ocasiones, solamente va a ser necesario conmover. Pero si yo necesito persuadir, yo voy a tener que conmover y después llevarlo por un camino en donde tome una decisión. Para eso necesito desarrollar con mucha más precisión determinadas técnicas comunicativas. Conmover versus persuadir, que es lo que estuvimos charlando recién. Y para eso hay un video, no lo vamos a ver ahora, pero les recomiendo que busquen en YouTube. Hicimos una breve mención el encuentro anterior. Busquen en YouTube el cierre de campaña de Raúl Ricardo Alfonsín. Momento clave de la Argentina, año 1983. ¿Qué pasó en ese momento? Había que decidir entre un presidente y otro. Y las cartas estaban echadas casi por igual, tanto por el Partido Peronista como por el Partido Radical. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué pasaba con el Partido Justicialista y el Partido Radical? Muchos de ustedes recuerdan un poco de esta historia, pero acá fue fundamental, fundamental, la capacidad de persuasión de eh, de los candidatos. Y en este caso, el que ganó esta pulseada fue Raúl Ricardo Alfonsín. Estaba mucho mejor preparado y supo cerrar muy bien sus discursos, llevando a las personas a escoger por él, porque era una elección muy cerrada, muy reñida. Les recomiendo, busquen cierre de campaña de Raúl Ricardo Alfonsín y fíjense cómo él no solamente conmovía y lo hacía de manera extraordinaria, sino que a la vez persuadía y llevaba a cerrar a las personas a tomar una decisión en su favor. Les Decía, sugiero. estoy persuadido. Estoy persuadido, lo decía constantemente. Él también, exactamente, él también usaba esa expresión para hablar de sí mismo y de su posición o de su condición ante determinadas circunstancias. Sí, sí. También es muy interesante lo de él, yo lo mencioné en la clase anterior, es muy interesante lo de él por la forma en la que él decía sus discursos. Un hombre con una capacidad memorística notable. Y no solamente eso, sino que además la organización y el orden de lo que él hablaba. Por supuesto, él es la personificación de una etapa discursiva que fue decayendo, la década del 80, con su estilo elocuente para poder comunicar, que por supuesto en esta época cambió muchísimo. A pesar de que muchos de los políticos utilizan mucho ese estilo casi como de Alfonsín, Perón, Hitler, todo ese estilo así con mucha vehemencia, ¿no? Y a los gritos, algunos lo han usado en estas últimas décadas, pero no sirve. La gente no se persuade por eso, se emociona un poco, pero no sirve para persuadir. Bueno, nos vamos a concentrar en los componentes paraverbales del discurso oral. En este momento, ¿quién es la persona más importante cuando vamos a dar un discurso? O cuando vamos a decir algo, o cuando estamos en un grupo de amigos, en una reunión y tenemos que dar una opinión sobre un tema. El que en ese momento se transforme en el orador. Si sos profesor, si sos jefe de un área en la empresa, en la organización, si de pronto sos
capitán de un equipo deportivo, o si sos el técnico de un equipo deportivo, o de pronto si sos papá o mamá y manejás una familia, si sos el jefe de una empresa, en cualquier situación, vos sos la persona más importante y esto hay que creérselo. Esto hay que creérselo. La persona más importante en el momento del discurso es el orador. Nadie es más importante en el momento en que yo voy a dar una palabra. Yo soy importante. Y yo tengo que ponerme en ese lugar. Entonces, todo lo que pasa alrededor, cuando me toque a mí hablar, yo lo tengo que acomodar para ser escuchado. Vamos a hablar mucho acerca de la posición del orador más adelante, pero es fundamental que nosotros tratemos de acomodar todas las circunstancias que estén en nuestro control. Puedo acomodar la luz, acomodo la luz. Puedo acomodar las sillas, el espacio, acomodo la silla antes de decir algo. Es más, si estoy en una reunión de trabajo y de pronto no soy el jefe, ¿sí? Probablemente no soy el jefe. Y viene el jefe y me dice, bueno, quiero opiniones sobre la manera en la que nos estamos manejando. Entonces, si usted quiere dar una opinión, hable de tal forma y acomode el espacio de tal forma de que solo usted sea escuchado. Haga todo lo posible para que no haya distracciones, así sea que tenga 2 o 3 segundos para armar eso. Que puede ser, por ejemplo, si está sentado en una reunión de trabajo y tienen notebooks enfrente y de pronto usted dice, sí, quiero hablar sobre este tema. Usted no permita que la notebook esté enfrente suyo con la pantalla abierta. Cierra la pantalla y que todos lo vean bien a usted. Y ahí empieza a hablar. Si sos docente, es cierto que en ese caso hay muchas cosas que escapan a nuestro control. ¿Por qué? Porque un docente, especialmente de una escuela pública, entra a un aula en donde los bancos están como están, el pizarrón está como está y las luces están como están. Pero aún en esa circunstancia, porque soy profesor de escuelas públicas, de escuelas secundarias, aún en esa circunstancia, usted puede acomodar determinadas cosas. Por ejemplo, usted entra a un aula, ¿eh? E ingresa al aula y si usted ve que faltan luces, que están apagadas y demás, rápidamente acomode el escritorio como usted se le dé la gana, de tal manera de que usted sea el centro de atención. No empiece a hablar hasta que empiecen a bajar la voz los estudiantes. A veces, las mejores llamadas de atención son con silencio. Elabore, busque manera o pruebe distintas estrategias, mejor dicho, para que la atención termine girando alrededor de usted. Acomode el espacio, corra el escritorio si es necesario, trate de evitar ciertas distracciones, ya sea vinculadas a la luz de las ventanas o a las luces de los techos, de tal manera de que usted sea el centro de atención. Hágase cargo de ese momento. Y no solamente eso, sino que lo que les digo es, hay que creérselas. Yo sé lo que estoy por decir. Y la palabra más importante en este momento la tengo yo. Mi opinión es valiosa. Y aún así, si está en una reunión de trabajo y usted quiere hacer una pregunta, su pregunta es valiosa. Entonces, hay que darle el marco a lo que estamos por decir, de tal manera de que valga. ¿Cómo lo hacemos? Arreglando el espacio, etcétera, etcétera, y teniendo en cuenta los elementos paraverbales que vamos a ver a continuación. Acá, cuando hablamos de elementos paralingüísticos dentro de los elementos paraverbales, cuando hablamos de los elementos paralingüísticos, tenemos que tener como esta pequeña regla bien en cuenta. Si tenemos claridad y volumen adecuados, vamos a tener credibilidad. Claridad y volumen, credibilidad. Lo que decimos es verdad. Si contamos con control y dominio de las pausas, vamos a tener una imagen de poder. Vamos a realzar nuestra presencia en ese lugar. Prestemos atención a estos elementos. Los vamos a ver ahora, rápidamente, pero los vamos a ver. Vamos a ver, hablar un poco de la claridad y el volumen. Cuando hablamos de claridad y volumen, nos estamos refiriendo básicamente a la dicción. La dicción es la articulación de los sonidos al hablar. Ejercicios
el ejercicio que vimos la vez pasada, el encuentro anterior, el sábado anterior, tiene que ver con mejorar la dicción. Mejorar la pronunciación va a ayudarnos muchísimo a mejorar la dicción. ¿Cómo mejoramos la articulación? Especialmente relajando y mejorando el maxilar inferior, en donde vamos a poder tener mayor control de las cosas que decimos y de cómo lo decimos. Un mejor rendimiento del movimiento de los labios, movimiento de la lengua también. Esto es súper importante. Por eso ese ejercicio, ¿recuerdan? En 3 etapas, haciendo una breve lectura, grabándonos una breve lectura en donde lo hacemos normalmente, una segunda lectura en donde tratamos de pronunciar mejor y una tercera lectura en donde exageramos la dicción, en donde nuestros labios y nuestra lengua exageran lo que nosotros decimos. Y para esto utilizamos distintos elementos. Y acá va un consejo. Un consejo. No solamente el lápiz entre nuestros dientes, sino coman zanahoria. Zanahorias crudas. ¿Quieren mejorar el movimiento de la lengua y la dicción? ¿Quieren ejercitar el maxilar? Coman zanahorias crudas. No solamente que la zanahoria es extraordinariamente buena para la salud. Mejor, si la comen, lávenla y cómenla con cáscaras. Mucho mejor. Pero lo que es muy bueno de la zanahoria es que nos insta a mover muchísimo el maxilar inferior. Y esto ayuda mucho a mejorar la dicción. Cuando yo era pequeño, tuve que asistir a un fonoaudiólogo, porque como muchas personas, nacen a veces con parte de la lengua en la parte inferior pegada y hay que hacer una pequeña intervención quirúrgica. Y tuve que asistir a un fonoaudiólogo y en el fonoaudiólogo uno de los ejercicios que me daban para dejar de hablar con la Z y aprender a pronunciar mejor era comer zanahorias crudas. Así que les recomiendo comer zanahoria cruda. Mejora la dicción, ejercicio para poder hablar mejor. Es como un precalentamiento y ayuda muchísimo. Bueno, les voy a compartir algo, hablando de la dicción. Me voy para acá, me voy para acá, voy a dejar de compartir esto, me voy acá y quizás ustedes han escuchado de don Luis Landricina. Me gustaría que alguien por lo menos me escriba en el chat o me diga si se escucha bien para no perder tiempo con esto. Los santiagueños están los tucumanos. Se escucha. Sí se escucha. Sí, se escucha. Gracias. Ahí va entonces. Escuchémoslo a don Luis Landricina. Arriba de los santiagueños están los tucumanos. Y los tucumanos, siendo tan vecinos de los santiagueños, tienen una dicción bastante distinta a la del santiagueño. Los santiagueños muy pausados. Es decir, que dice don Luis, no, Monterago se va a quedar en el hotel acá. No sé si es gustoso venir a comer unas empanadas. Suele hacer mamá muy sabrosas las empanadas. Esta misma invitación versión tucumana. Luis, ¿cierto te va a quedar en Tucumán vos? ¿Por qué no venís a casa con una empanada que te la mama, O sea que golpea más la cosa y no usa la S. Y más arriba de ellos los salteños. Todos los salteños, hace 20 años, invaden todo el territorio nacional a partir de su folclorista. Son los que le dan la inyección de estímulo al resurgimiento de la cosa folclórica. Y pavada de autores. Tábano, Palú, Castilla, Leguizamón, Perdiguero, Ríos, intérpretes como los chalchaleros, los fronterizos, los cantores del alba, el tubo salteño, en fin, la cantidad de intérpretes que ustedes conocen, Daniel Toro, Chango Nieto. Y claro, y pareciera que esa gran responsabilidad de haber empujado la cosa le ha dejado al salteño como una responsabilidad para siempre de hablar en poesía, y le ha quedado todo como un ataque poesía. ¿En serio? Y no deja de ser hermoso. Le doy el ejemplo. Por ejemplo, yo soy chaqueño y ustedes bonaerenses. Y estamos por ahí, mañana vamos de caza o de pesca. Entonces vamos a organizar algo. Y vamos a la despensa. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? ¿Usted sabe que estamos en barra? ¿Tiene vino? Ajá. ¿De cuál tiene?
y no sé lo que quiere gastar, hermano, porque tengo de 3/4 del bueno y del no muy bueno, pues hay de litro, las últimas estas que aparecieron, las panzonas de litro y medio. Y después hay la majuana. Ah, la majuana, ahí está. De 5 o de 10 tenés, de 5. Voy a llevar dos de medio, uno de tinto y uno de blanco, porque para todos los gustos. Y ahí terminó la cosa. Esta misma transacción comercial hecha por un salteño. Mira si no es hermoso. Buen día, don Juan, gusto de verlo. Don Juan quería saber si tiene encerrada en el oscuro vidrio de la majuana el arisco embarazo de la parra convertido en vino para que se me vuelva a la garganta y se me trepe y se me vuelva canto. O sea, es el mismo vino, se va a mamar igual, pero ha pedido de otra forma. Bueno, ¿qué pasa acá? Estamos hablando de que la dicción va a hacer la diferencia entre muchísimas de las herramientas que vamos a ir aprendiendo. La dicción es fundamental. Mientras nosotros mejor podamos controlar nuestra pronunciación. Y no solo pensar en qué tan rápido lo decimos, sino el tono en que lo decimos, las pausas que utilizamos, el ritmo. Nosotros vamos a obtener distintos resultados. Por supuesto, la andricina, el resultado que obtiene tiene que ver con conmover. Él lo único que quiere hacer es emocionarnos con un poquito de risa. Pero nuestro objetivo va a ser el lograr que las personas tomen una decisión. Ese es nuestro objetivo. Y ese es el gran objetivo de la oratoria. Voy a compartirles algo más. Vamos a avanzar. Hablemos de la velocidad y el ritmo. Son claves la velocidad y el ritmo para no perder a la audiencia. Claves, 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 claves. Quizás con el tono y demás podemos vincularnos un poco a lo cultural, a la procedencia, a la familia, al lugar en donde nosotros nacimos o crecimos o estamos viviendo. Pero con la velocidad y el ritmo, nosotros lo que vamos a hacer es cuidar y recrear ese cuidado, atraer la audiencia y cuidar la audiencia. Entonces nosotros vamos a imprimirle velocidad a lo que estamos diciendo y vamos a poder ir cambiando los ritmos. ¿Para qué? Para sostener la atención de la audiencia. Porque claro, es bueno captar a la audiencia. Es muy importante. Es fundamental. Porque arrancar mal no se puede arreglar. Pero, pero, no solamente hay que captar, sino que hay que cuidar esa atención. No es fácil cuidar la atención. Eso lo hacemos con velocidad y con ritmo. Luego les voy a dar algunos ejercicios para poder practicar lo que es velocidad y ritmo. Se los voy a pasar luego en WhatsApp y están todos esos ejercicios en los enlaces del material que le pasé en la unidad 1. Tienen que ir a determinados audios que van a estar, por supuesto, en el PowerPoint que les voy a mandar al finalizar la clase. ¿Sí? Una frase que me decía un amigo hace un tiempo y muy buena es, no hay una segunda oportunidad para tener una primera buena impresión. Buenísimo. Es así, es así. No hay una segunda oportunidad para tener una primera buena impresión. Ahora, vamos a ver algo interesante al final de nuestros encuentros, con lo que vos decís, Soledad. Que si bien es cierto, es clave un buen arranque, pero la verdad es que yo hice un comentario que no es acertado al principio, que no lo podemos arreglar. Sí lo podemos arreglar. Tenemos ese tiempo de charla en el que podemos arreglar un poco ese mal arranque. ¿Eh? Un poco se puede arreglar. Ahora, de un mal final, ya no tenemos tiempo de reparar. Y la clave de los discursos son los inicios y los finales. Eso lo vamos a ver después. Así que sí, es acertado lo que decís, Soledad.
No se puede arreglar al 100% el mal arranque, es verdad, es muy difícil repararlo, pero el final no tiene arreglo. Hablemos de las pausas y los silencios. Manejar bien las pausas nos va a dar una imagen de poder. No solo que nos va a dar una imagen de poder, sino que considero personalmente que el manejo de las pausas es el segundo elemento más importante al momento de dar un discurso. ¿Y saben qué? Es probablemente la herramienta que más problemas nos resuelve a los que hablamos. Presten atención a esto, por favor, por favor. Las pausas son la herramienta más importante porque resuelve más problemas que ninguna otra. Manejar bien las pausas es, provee muchísimos beneficios. Esto es como el aloe vera, las pausas, ¿sí? Es como la miel. O sea, te pueden faltar muchos alimentos, pero que no te falten determinados alimentos. Esto es así. Te faltan cosas. Que no te falten las pausas, por el amor de Dios. Que no te falten las pausas. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Primero, las pausas sirven para fijar ideas. Quiero que una idea se fije, tengo que darle una pausa al final de lo que digo. Y queda la idea fija. Si no, piensen en este breve momento en el que estamos pasando ahora. Fíjense cómo utilizo las pausas, para que quede la idea fija y que ustedes tengan tiempo de recordar lo que acabo de decir. Las pausas sirven para fijar ideas. Son fundamentales. Y a veces creemos que las pausas son una eternidad. A veces creemos que 2 o 3 segundos hay que rellenarlos rápido. Rápidamente hay que decir algo porque se me va la audiencia. ¿Qué van a pensar? No, no, no. No te apures. No te apures. Tómate tu tiempo. Deja que la persona, luego de que hayas dicho algo importante, deja que la persona piense en esa frase, vuelva en su mente a esa frase última que acabas de decir y luego continúa. Primera clave. Segunda, quiero que lean este número. ¿Qué número es? 1.000 millones. Está difícil. Fíjense ¿Mil cuánto, millones? fíjense cuánto Exacto. nos costó. Ahora miren. Bueno, las comas en los textos son pausas. Las comas en los textos son pausas. Fíjense cómo nosotros podemos interpretar algo mejor gracias a las comas. Claro que vamos a poder interpretar algo mejor si nosotros les damos pausas a las personas. Perdón, las personas van a poder interpretar mejor lo que decimos si les damos pausas. Y no solamente eso, sino que van a darle valor a lo que decimos. Si nosotros nos detenemos y generamos anticipación con lo que vamos a decir, se realza el valor de lo que viene. Si nos sentamos a hablar con alguien de pronto sobre un tema en particular, nos detenemos, permitimos que esa persona fije su concentración por 2 o 3 segundos y luego decimos lo que queremos decir, estamos realzando el valor de lo que decimos. Porque yo puedo estar hablando y no darle mucha importancia y no ponerle muchas comas, pero la verdad que las pausas son importantes porque es importante saber lo que uno está diciendo. Obviamente, acá acabo de decir una frase sin poner una coma, un punto seguido. No vale. Pasa como si fuera una enredadera en nuestra mente. Se genera una mezcla de letras y palabras que no tienen un gran valor. Pero si yo me detengo y recién ahí digo lo que pienso decir, eso tiene mucho valor. Las pausas sirven para darle valor a lo que se dice. Y además, y esto es maravilloso de las pausas, esto es hermoso. ¿Qué son las muletillas? Hablemos de esto. Vamos a detenernos un minuto acá.
¿Alguien se anima a Las, opinar? mule- las muletillas a veces son, te ayudan y a veces no. A ver, Justamente cuando uno repite demasiado se hace pesado, pero a veces una muletilla puede ser alguna palabra que sirva para llamar la atención. puede ser, puede ser. Repetirla no tan seguido, cada tanto, eh, A ver, por ahí. ejemplos de muletillas. Ejemplos de muletillas. A ver, cada uno de nosotros, la mayoría, mejor dicho, somos conscientes de algunas muletillas que tenemos. ¿Alguno puede tirar algún ejemplo de muletillas? ¿Qué tiene? eh, Muchas veces cuando dice, viste, Ajá. o, o estás hablando y decís, viste, y sos reiterativo. Ujú. Muy bien. El me entendés, Uh, ese es bravo. ¿Sabes por qué? El me entendés es agresivo. El me entendés es agresivo porque lo que hace es concentra la, la responsabilidad en el otro y no en el que está hablando. mm, Entonces, le estoy obligando al otro a hacerse responsable de lo que yo estoy tratando de transmitirle. Hay quizás una frase que puede ser mucho más saludable para la conversación, que es, por ejemplo, el ¿me hago entender? ¿Soy claro en lo que digo? ¿Por qué? Porque estoy concentrando la responsabilidad de la comunicación en mí. Entonces, lo que puedo hacer es cambiarlo. Ahora, eso sí, no debo usarlo como muletilla, debo usarlo con sentido. Las muletillas son expresiones para rellenar silencios. Son expresiones que pueden ser reflejo de un poco de desorden, pueden ser reflejo de de poca claridad en las ideas, puede ser reflejo de desconocimiento también. Las muletillas también son reflejo del nerviosismo, de la ansiedad, del apuro, de la de la urgencia. incomodidad, ¿Cómo decís, Soledad? de la incomodidad. También es verdad, es verdad. Pero por lo general las muletillas las podemos asemejar a una especie de vicio. La muletilla es un vicio de dicción. Es decir, todo lo que esté vinculado a una especie de vicio está de más. Sobra. Y si sobra, especialmente en la comunicación, es ruido. Y el ruido, señoras y señores, nunca conviene. ¿Por qué? Porque mi mensaje no llega con claridad. Entonces, las muletillas tenemos que desterrarlas. Y ustedes dicen, tan difícil. Me he acostumbrado a repetir esto constantemente. Existen muchas muletillas, algunas mencionaron ustedes. La muletilla del del este, pero la muletilla también puede ser determinadas palabras, como dijo recién Fabián, si no me equivoco, que hablaba del viste, y después, como decías, Soledad, del me entendés. Distintas palabras o expresiones que nosotros repetimos sin sentido y sin propósito específico, porque si yo le pregunto ¿me entendés? Tengo que detenerme a que me responda si me entendió. Pero si yo no me detengo y no le doy tiempo a la respuesta, entonces sí es una muletilla en donde podemos ponerla en el vicio de dicción. Ahora, la mejor manera de combatir la muletilla y la más fácil es con las pausas. Y al momento de combatir la muletilla con la pausa, estamos obteniendo veracidad, credibilidad en lo que decimos y estamos obteniendo una imagen de poder. Los beneficios de las pausas son múltiples, múltiples. Hacer pausas rara vez puede ser malo para lo que digo. Rara vez. Las pausas son una solución constante en nuestro discurso. Entonces, hoy
Si hoy me llevo algo de de este encuentro que estamos teniendo, es lo importante que son las pausas. Entonces, les insto de todo corazón, apropiémonos de las pausas, practiquemos las pausas. Si nosotros estamos apurados porque queremos decir algo y no sabemos cómo hirvanar la siguiente frase, no tiremos un este o no estiremos la otra palabra, porque lo que... No, respiremos hondo, detengámonos y pensemos con claridad. Lo que a nosotros nos parece una eternidad, para el resto de las personas es hermoso. La mayoría de las personas disfrutan las pausas cuando nosotros hablamos. Nosotros a veces creemos, si me detengo a pensar lo que quiero decir, va a parecer una eternidad. O sea, van a creer que no sé. No, al contrario, le van a dar mayor credibilidad a lo que estás diciendo y vas a tener una imagen de más poder al darle valor a tus expresiones. Entonces, nos detenemos, pensamos bien cómo vamos a iniciar la próxima frase, buscamos la palabra correcta y la decimos. Son 2 o 3 segundos. No es una eternidad. No lo es. Así que las pausas nos resuelven las muletillas. Sí, nos ayudan a eliminar las muletillas. Les voy a mostrar algo lindo, algo muy lindo. Muy, muy, muy lindo. Voy para acá, me voy a un archivo personal, voy a abrir esto y les voy a compartir esta pantalla. Eh, soy, soy muy amante del humor que está muy elaborado, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Lelutier. Me encanta Lelutier. Si alguno de ustedes jamás escuchó a Lelutier o vio videos de Lelutier, un grupo que ya se disolvió, se terminó, les animo a que los busquen en YouTube. Su canal es gratuito en YouTube y van a tener todos sus videos a disposición. Esto es cortito, pero es fantástico. Fantástico. Miren lo que sé. Maestros, son maestros. Sí, comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito, cuando ya eran grandes hitos la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Falta el... Con estos términos. No le he puesto arriba la T. Ahí. A veces se borra la diéresis. No tiene nada. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos pocos, claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos. Los dos sexos. No muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Abatido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici,
con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. Pará. Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto es, todo, esto es, todo eso es, todo, ¿qué es esto? Todo eso se tostó, ese seto es eso es sed, esto es tos, tose, toto, o se destetó, tete, o es, ¡ajá! Esto es todo. Bueno, es magnífico esto. Es magnífico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un claro ejemplo con un poco de humor de lo importante que son las comas. Fundamentales, claves, claves, claves utilizar pausas al momento de comunicar. Las pausas son fundamentales. Voy a volver a compartir esta pantalla para que ustedes vean mi PowerPoint. Bueno. ¿Cómo hacemos para practicar las pausas? Lo vamos a hacer a través de trabalenguas. Eh, para mejorar la dicción en general, mejorar las pausas, mejorar el tono, mejorar el ritmo. Todo este tipo de elementos paralingüísticos que son súper necesarios al momento de comunicarnos, los podemos mejorar, por supuesto que sí, con determinadas prácticas. Les voy a sugerir en esta oportunidad no solamente esos audios que van a estar, que los van a tener escritos en el PDF del PowerPoint, sino que van a poder dirigirse a la web de Harold Zúñiga, que está sugerida, tiene un enlace en las herramientas de la unidad 1 o recursos de la unidad 1, y ahí hay varios ejercicios de su parte. Pues el ejercicio 23, 24, 25, 26, que va a estar, lo van a ver en el PDF, van a poder buscarlo ahí, en ese enlace de esa página que está en los recursos que les pasé la clase pasada por WhatsApp. Lo que vamos a hacer es trabajar los trabalenguas. Un trabalengua que es súper útil y que trabaja muchísimo el maxilar inferior, trabaja mucho la lengua y trabaja mucho los labios, son los trabalenguas bilabiales. Los trabalenguas bilabiales son los que trabajan determinadas letras, letras que se pronuncian necesariamente conectando el labio inferior con el labio superior. B, P, M. ¿Sí? Entonces, acá hay un trabalengua. Obsceno, obtiqué, obturado. Bueno, todo este trabalengua lo van a tener ahí escrito. Es un muy buen elemento para poder trabajarlo. Bien. Acá está el ejercicio. Vamos a pasar rápido esto. Ahí va. Y acá cerramos nuestro encuentro de hoy. Acá cerramos nuestro encuentro de hoy. Mucho más antes que el encuentro anterior. Bueno, les voy a pasar en el WhatsApp, les voy a pasar el enlace sobre determinados elementos y algunas herramientas. Primero, el enlace del discurso de Raúl Ricardo Alfonsín, si lo quieren, en YouTube. Les voy a pasar el enlace de un par de libros que sirven para esto y les voy a pasar recomendaciones de libros y películas a través de WhatsApp. Le voy a pasar la recomendación del libro de Harold Zúñiga y tengo un libro en PDF que les puedo compartir que habla muchísimo sobre la comunicación verbal. Y la película que les quiero recomendar esta semana, para que la vean, es El discurso del rey. El discurso del rey es una película que ya tiene algunos años y que fue muy, muy conocida en su tiempo. Y habla acerca de el rey que fue el padre de la reina Isabel y que tenía problemas para comunicarse. Él accedió al reinado de Gran Bretaña de manera casi como de sopetón. Era tartamudo, ¿no? Exactamente, era tartamudo. Es una película muy linda, muy agradable de verla, dura más de 2 horas esa película.
un domingo a la noche, un sábado a la noche, un día que estén libre, que tengan franco, siéntense, vean esa peli y van a ver cómo hay muchos de los elementos que él está trabajando, que él trabaja en esa película y que nosotros los acabamos de ver de acá. ¿Por qué? Porque en la oratoria es aplicar métodos científicos. Han sido comprobados. Son técnicas que producen resultados gracias a su incorporación. Esa incorporación de determinadas técnicas nos va a ayudar a desarrollar determinadas habilidades. Esto es simple, esto es ciencia. Esto es ciencia. Y lentamente, en la formación de nuestro hábito, vamos a ir desarrollando las habilidades. Así que generemos el hábito. Generemos el hábito. Es súper necesario que generemos un hábito. Eh, ¿Queda algún tipo de preguntas antes de que cerremos nuestro encuentro de hoy? No es una pregunta, pero esto, yo canto en un coro y muchas veces la directora nos da como ejemplo de que hay gente que tiene dificultades para hablar, porque tiene tartamudez o algún otro problema, pero cantando no tiene problema porque se usan como otras áreas del cerebro Ajá. y que justamente si uno pensara al hablar como si estuviera cantando, ayuda a hablar, digamos, mejor, porque estás usando esa otra parte del cerebro y como le da fuerza y a esa parte que tiene dificultades. Entonces, si uno lo piensa como tomando un tiempo, ¿no? Como poniéndole los tiempos que tiene la canción, hablar de esa manera ayuda. Mira, muy interesante. Muy buen dato. No lo había escuchado. No lo había escuchado. Gracias, Soledad. ¿Algún comentario, sugerencia? ¿Tienen una película para recomendarnos a todos? ¿Alguien vio alguna, quizás alguna serie, algún cortometraje y tiene ganas de subir el enlace al chat o quiere pasarlo por el grupo de WhatsApp? Luego lo que podemos hacer es abrir el grupo de WhatsApp para habilitar comentarios, así todos pueden comentar. ¿Sí? Sí, genial. Bueno, estimados, gracias por compartir el encuentro de hoy. Abran sus micrófonos si quieren saludar o si quieren decir algo. Nos vamos a encontrar Bueno, el próximo sábado. Sí, el próximo Fabián. sábado. Hasta el próximo Un sábado, abrazo, exactamente. gracias por todo, Muy bien. gracias por Chao. Chau, todo. chau, chau, Buen fin, Melissa. Gracias. Saludos. buen fin de, Gracias. 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 Chau, Gracias, Silvia, Luca. semana para Viviana. todos. Muchas gracias. Muy Gracias linda, por muy todo. lindo hoy. Hermoso Mucha, compartir con ustedes. Gracias por el mucha Muy feedback. interesante información. hoy. Gracias, Gracias. Sí. gracias, Gracias por gracias. todo. De nada, de nada. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo. Chao, chao.